Qué raro que es ver a Geralt así, ¿no? Pues lo habíamos dejado acá. Estábamos en el casamiento con Shani. A ver qué onda con esto. Veamos. Ah, voy a tener que alejar esto, claro. Ya con las manos abiertas. No. Vamos a conocer a los novios, me imagino. Time to say hello. Be nice now. This is you. Once more, all the best in your new life. Thank you. It's us now. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Our turn. My dear friend Aldona and her chosen one, Jonas. It's an honor. The sun shine brightly on this new path in your lives. I am This is my friend of yesteryear, Geralt of Rivia. Yes, 'tis I, Geralt. Heartfelt thanks for your hospitality. I adore weddings. The brides especially. So fragrant, so tasty, I could... Righto. I'm sure we'll all have a splendid time. Tell me, Aldona, how is it you and my dear Shani know each other? We met in Oxenfurt. Both studied medicine at the academy. Wondrous times. Over quickly in my case, alas. My family couldn't afford to keep me there. I was forced to return home after 1 year. It's never too late to pursue an education, my dear. Your husband is certain to help you complete your studies, provide the necessary coin. I don't know. We've not talked about it. Come, Jonas, surely you've not taken Aldona as a mere diversion for the alcove. You will help her, will you not? That is between me and her. You needn't butt in. But I'm not. I merely ask. See, I've come to love your wife like a sister. So I ask you as your brother-in-law, will you help her? I'm sure we'll discuss the matter. That's my lad. You're a right decent chap. I knew it from the start. Ya no le caemos bien, ya lo cagamos, ya le sacamos plata. Aldona seems a curious choice for a bride. Did she come with a hefty dowry? I assure you, Witcher, my choice had naught to do with coin. Jonas' family is far better off than mine. They're a textile manufacturer. It took a lot of convincing to get Mother to agree to our, as some would have it, mesalliance. Oh, you never told me. Whatever happened to fortune is of no import to me and my family. It isn't. Jonas told me the same. That your background doesn't bother him. Never does. Not at love's first blossoming, but give it time. 5 years and you'll find few things that don't bother you. I'm beginning to find what you say bothersome. I don't know where you're from, but in these parts it is rude to insult newlyweds at a wedding. Insult? I'm merely warning you. Know a thing or two about life, you see. Geralt and his jests. He has a strange sense of humor. Very strange, I'd say. Aren't you an extraordinary beauty, my dear? Why, thank you. You had your pick of gents, I'm sure. Where is this going? I'm attempting to discern why she chose you, Jonas. Mean you don't approve of my wife's choice? I've no skin in this game. I ask out of pure curiosity. Well, rein it in, or I shall have to explain my wife's choice to you hands-on. Out of pure pleasure. Why so testy, friend? Have I insulted you? Merely told your wife she was a beautiful woman, yet here I'm threatened instead of getting thanks. Have some manners. Geralt, that's enough. Hace quedar re mal, que hijo de puta, eh. That's that. Jonas, I'm sure my friend meant no offense. We've chewed the fat enough. Time's a-wasting. Are you, expected elsewhere? Me?
Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Jonas and I invited more than a few lovely maidens. Perhaps one of them will catch your eye. Oh, that's for damn certain. And perhaps you will catch one of their... It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly bothered if it's not the case. Come, let's drink. Hijo de puta, ¿eh? He arrived, that's certain. I saw him myself. So, if he arrived... Do you need help? Shani, darling. Oh, you shan't believe what's happened. I'm marrying off my only daughter. Wanted a proper wedding for her, wild revelry. So I hired a true fire eater. You know, whoo scoop, sizzle sizzle. Ooh, I've not seen that sort of trickery. Horribly dear diversions of that sort. He journeyed here from Novigrad. But I'll not squeeze coppers on my daughter, oh no. The groom's family have us for paupers, but we'll show them how wrong they are. Seems we won't, in fact, for our fire swallowers has gone as last Yule's pudding. Groom's hound chased him off. That blasted demon. Ugh, they sure named it right. Calm yourself, Dumpling. Master Witcher's here now. Perhaps he can aid us. Before I can begin my witcherly investigation, I require guidance, clues. Tell me all you know. Everything. Well, the fire eater arrived around noon. Ate his fill of food, not fire. Le encanta Shiny, ¿eh? Air some gases, he said. That horror demon saw him and started barking like a thing possessed. Why so? Haven't a clue. Didn't like the man, sent something awry. Perhaps the man swallowed fire. Animals fear fire. If I feared, it would have fled, not given chase. Damn fool dog. How can you know? But it snapped its chain and chased the fire eater into the woods. Foolish or not, it's our son-in-law's beloved pet. There'll be hell to pay if it goes missing. You needn't worry. The Witcher, that is, I, will find this swallower of heated things. Mighty generous offer, but no one knows where to look. Matters not. Witchers, that is, we have our ways. The Flame Gulper, what did he look like? He wore a jester's cap. Typical sort. Ought to be enough to identify him. I shall find him. We thank you, and hope for the best. Awfully nice of you to offer your help, but are you sure you're up to it? You're not actually a witcher, right? I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. I must do it alone. I expect it will be great fun. Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Excellent advice. I'll take it. Shani, Vladimir and I need to find the fire eater. If we're not back by midnight, then... Relax. We'll be back in no time. I believe in you. Tally-ho. Adventure awaits. Está aplaudiendo Shiny. Pero voy a tener entonces los cosos de brujo. Ah, los tengo. Pero como le dijo que no le ayudara, pensé que no íbamos a tener la vista de brujo. Its bowl is chipped. Tried to devour its bowl along with its supper. Daft mutt. A bone not so clean. I've only ever seen two like this. One in an anthill, the other when I caught a hen after not eating. The dog made these tracks true, but a small one. And judging by its house, demon is a hulk, but beggars can't choose their tracks. So I shall follow these. Following some dog's trail? Not exactly how I imagined this wedding. Think I'll wait here. Wonderful, my juicy pair. I shall continue my travails while you rest. Shan't be long now.
How goes the search? No discoveries of note as yet, but I shan't give up. This witcher work suits me swimmingly. Anyone at all? Missing man, missing mutt. Am I seeing this right? That gammy puss ran up a tree to escape that puppy. Guess so. You, get down. Oh no, no bloody chance. I value my life. What do we do? Obvio. Sit. Now that is power. If I'd had that, the Horsons never would have gutted me. Make it do some folly. Roll about on the ground. That sort of sport. No. Oh, could you be any more of a bore? I'll do it myself. Roll over. Were I to command it to eat its own tail, it would do so, right? Demon, doghouse now. Now what have you done? Why ever? Ruin my fun. Have it at the wedding. Climb down. Man-eating beast's gone, as you can see. You sure it won't return? Positive. Better safe than sorry, I always say. Geralt, this jester is drunk as a skunk. I hope he's not polished off that bottle yet. I saved your life, man. Do you not at least owe me a sip? Course. Bottoms up. I say, cracking good mead. Now I understand why you wanted some private time with it. Fine mead, true. But I was fleeing an hound. Hound? But it was a monster. A furry, faggy devil. They chose a fitting name for it. You're a man whose trade is literally to play with fire. How can you fear a tiny runt of a dog? Was a monster. A demon! So you said. You're a stoneless coward, sir. That's that. Oh, beg your pardon. I'm not a coward. I'm cautious. Know what become of a fire eater who paid no heed to caution? I suppose he might singe his tongue. Guessed it. Settles that misunderstanding. You can forget about performing in your state. And just what state would that be? Look at yourself, man. Stand, let alone perform. First off, that's bollocks. Second, I'm a fire eater, not a stilt walker. Standing straight ain't a requirement. This may be my only chance to ask. Your fire-guzzling trickery. How does it work? Oh, they tossed me out the guild if I told. Except if I took you on as an apprentice. In half a year's time, you'd learn. I haven't half a year. Come, just between you and me. We've drunk together. We're practically brothers. Drank it all yourself. You're no... You dare toy with me this way? Very well. Refuse to tell me, and I shall leave you here as a morsel for any passing boars, bears, or bloodthirsty fawns. So choose wisely. This here's assault. He's suppressing the arts. Out with it. I got a special mixture I drink before every show. After that, I can eat fire, spit fire, do what I please. It don't burn nothing. Is that all? Where's the art in it? Any dribbling imbecile can smear his throat with a protective slurry. I've had just about enough of this. First they release the hounds, then come and steal my meat, and now insults. I'm done here. Goodbye. Didn't mean to offend the bloody charlatan. Do something.
Now, you're gonna forget everything you've seen, said, and heard in the woods. Wouldn't a smack upside the head help the matter? Put the cheating coward back in his place. No need. You'll go back to the wedding and show everybody your tricks. Oh, your charlatan's tricks. Yes, sir. I'll do as you say. Coming or not? I'm coming. I'm coming. To the wedding, then. Perhaps I'll find some more interesting diversions there. Igual me imagino que si lo dejábamos libre lo podíamos hacer nosotros o algo así. Stay close. I shan't stray a step. Wild animals behind every stump in these woods. Para que me pusieron las espadas. Gads! Bear! Bear? That? As much as your cock's a tent pole. Hide, you blind fool. Save me! Ah, no puedo usar aceites. Ok. Tell me, are bears often boar-shaped in your experience? Got weak eyes, see? Besides, I'm a fire eater, not some damn naturalist. Indeed you are not, Master... believe I failed to ask. What do they call you? David Altonsborough. Listen here, Master Hattonsborough. Stay close, and no harm will come to you. I'll see to it your drunken, fire-spitting gob gets to the wedding safe and sound. The missing fire blower is missing no more. It was my doing, if I may say so myself. And Demon? What's with him? He failed to return. No, he did. He's just acting mighty strange. Seems to be in a muddle of sorts. Got as much life in him as a carrot. Might have eaten some nightshade or whatnot. Your attention, please. I invite all to witness a spectacle unrivaled. A man so bold as to eat fire. We must watch the trickery. Never saw anything like it while alive. Creo que no le pase nada. Está borracho, capaz que en una, no sé, se prende fuego o algo así. Están los niños, por favor, Por favor, te lo pido que no se le queme la cara o algo, Está recontra enamorada ya, digo. My first Witcher contract. Done. Fire eater found. His ass saved. If I could live again, I'd be a Witcher for damn certain. Yeah. Don't make us beg. We're toasting the newlyweds. Fairy. Yes, Witcher? Drink with us. I never say no to a lady. To your fair beauty. And to yours, Shani, naturally. Your elfin happiness. Fortune smile upon you, white. Estaba fuerte el trago. I'm gonna be in Muppet when I grow up too. Of all these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Not at all. I like my women as I like my peaches. Fuzzy and well ripe. That's enough. Get going. You're drunk and randy. Nothing good's ever come of that mix.
La verdad que usted lo dijo, señora. Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let us scamper. But how so? Just like that? There aren't that many ways to... What a wonderful wedding. It's clear the newlyweds' parents spared no expense. Creo que en realidad todavía no tengo que hacer esto, ¿eh? Debería ser la última. Cuidado con las garras, dijo. ¿Lo hice acá? Entiendo. Tampoco es abajo. Your health, Sir Dwarves. May your beards grow long, but never tangle round your ankles. Verdux. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estamos? ¿Vas bien con el primer DLC? Por ahora está siendo una locura, padre. La verdad que es re divertido. ¿Te tengo que bailar? If I may, Shani, I'd show you how I cut a jig, nimble as a leopard. Don't let me stop you. ¡Geralt se está tirando los prohibidos! No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, que baila mejor que yo. ¡Lo amo! Dale, 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 dale. Es terrible esto, ¿eh? Viste que poseído ya no tienes el medallón del lobo en tu vida. Me parto. Está ahí el medallón del lobo. Pero miralo cómo se tira estas cumbias, padre. What charm, what grace. Thanks. You must have splendid time. La verdad que no me la esperaba. Mira tu barra de vida. ¡Ah! No lo había notado. Tiene el escudo familiar de... Qué buen detalle, la verdad. Qué buen detalle. Tengo que atrapar un cerdo. Atrapado a este, ¿no? No! Please, no! Can it get any worse? You do well. Where you going? Pero ¿cómo hay que hacer esto? No entiendo. A ver. What sport is this? Blustering about after pigs, are you? Lads are racing to be crowned king of the swineherds and win the prize that comes with it for their wench. Lady, meaning. And the rules? One must be a swineherd's son to enter, I suppose? Nay, any man can try his luck. Tremendo, ¿eh? Un baile que emociona. ¿Cómo se tira los prohibidos el Geralt? La verdad que no me lo esperaba. Me esperaba más un baile de... ¿Me explico? Un baile tipo en plan... con cordialidad y una cosa... Pero no, se tira ahí unos... Tiki tiki, tuki tuki, disfrutando. No, 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 no. Terrible. Es un grande. The king's ransom, I would hope. No coin. Honors the prize. Y con ese clip procedo a quedarme viéndolo en la sombra. Muchísimas gracias por el clip, padre. Muchísimas gracias. You mentioned some trifles for the lasses. Are they worthwhile at least? For certain. Lovely, every last one. Pretty as a painting. Win and see for yourself. Sounds like damned foolish nonsense. But why not give it a try? We'd be honored. Shani está aplaudiendo sin manos, ¿eh? Let alone a pig into a pen. Let the Witcher give it a run. A ver qué hay que hacer, hay que agarrar el cerdo, ¿no? ¿Me he entendido bien? A ver.
no painter here. It's a moment worth immortalizing for posterity. Watch my movement, Shani. I'm spry as a cat and sly as a fox. I'll show these imbeciles how one chases a porker. Encender. ¿Tengo que encender? No. Ah, no, tengo que traer el cerdo para acá. Tiene sentido. Ahora, ¿por qué no uso Axia? ¿No? ¿Es trampa? Sí. Dale, hijo de puta. Para, cuando está con Axia, ¿el cerdo me sigue? Porque si no, claro, tengo que venir para acá. Claro. Estaba empujando, con la realidad me tengo que quedar acá. You see that, Shani? One pig penned. Ya está, una adentro. Hola. Dale. ¿Cuándo me lo cuenta? ¿Otro más? Ahí está. You foolish peasants, learned a lesson from your better? Are the pigs penned? Indeed they are. Whoa, Master Witcher. What were the trickery back there, the fancy finger twisting? I know. Seen that afore. Witcher told a lad to go hang himself, drew some flowers in the air with his hand, and the man lost his mind. Meaning you cheated, and shan't be crowned King of the Swineherds. Shani, what is it Geralt says in these situations? Yes, that's it. Damn it. Now for what I say. Go shove rakes up your asses, you peasant curs. Do I look anything like a swineherd? Come, Shani. I've had enough of these hay seeds. Oh, le rompí el corazón. I've let you down. Are you worried about that pig? Oh, you needn't be. We're here as a couple. I wanted to win you that thing. Really? It's unimportant. Nothing at all. Tell me, Shani, what's the key with you? What do you mean? I'm on the prowl, that's clear. I woo and woo, yet you do not succumb. So I can't help but wonder, what am I doing wrong? Perhaps you're just not my type. Considered that? Rubbish. I'm every lass's type. Is that so? Prove it. With pleasure. Show me a lass, and I'll have her eating out of my hand in the blink of an eye. That one, with the garland. Splendid choice. Now observe as Vladimir von Everegg does his thing. Now, who have we here? Do I know you? That's the crux of it. We've not met. I've had to endure half a lifetime without you. An entire lifetime, more like. A moment, my dear. Do not sabotage me, Shani. That would not be fair. Fine, fine. I'll stay out of your way. ¿Qué es esto? Soy muy malo. Soy muy malo chamullando, ¿eh? Esto no va a salir bien. O sea, solamente lo digo de antemano. Mi querida joven, eres un milagro. ¿Te dolió mucho cuando te caíste del cielo? ¡Ay, qué asco! ¡Ah! Te dolió mucho cuando te caíste del cielo. Es horrible. Prefiero decirle que es un milagro. Esta es demasiado trillada, la verdad. My sweet, you are no mere maid, but a marvel of nature. And now, at
last, fate knocks at your door. But I don't know rightly. You needn't know anything. I know it all for us both. I shall make a true lady of you. Arm in arm, we'll grace the finest salons. Salons? Really? Actual salons? In Novigrad? Then how? In Novigrad, Oxenfurt, why, in Kovir as well. Wherever you wish. Let's make haste to the barn. There, everything will be made clear. Ahí volvimos. Se me cayó un toque. Básicamente estábamos chamullando, tranqui, no se perdió de nada. And we swore to our dad on his dying day we'd keep those of your ilk far from her. Me pongo farruco. Perdóname, no sabía nada. Sí, creo que debería tipo ser sutil ahora. Easy, lads. No harm done. An innocent conversation with an innocent miss. The kind weddings are for. We all heard your innocent talk. Wanted to draw her to the barn. What were you gonna do there? Talk some more? Naturally, we would speak. But first, we would dance. Now tell me, what sort of fool wouldn't want to dance with a beauty like her? Find another beauty, or I'll dance with you myself, just after I'd grab me a fence post. Geralt, you saw it. I tried to resolve this peacefully, but they wish to fight. Suits me just fine. Sounds like wonderful fun. Fence boards right over there for the taking. Fear is stones. That's the last ploughing straw. No one accuses Vladimir von Everick of cowardice. Calm down, boys. Don't want to fight you. Too damn bad, because we're gonna tan your mutant freak hide. That does it! Rah! Hey! Hot damn, boy. You needn't ask me twice. Con un palo. ¿A vos te parece? No es un montón. Ah, todos tenemos palos. Ok. Perfect weapon for sweaty-assed swineherds. Perfect fit for your job, you ploughing gentle fuck. Never in my life have I reveled so fiercely. Step up. Who else wants a shave? Damned cretin creamed me. Embarrassing to take a licking from a boar. And with a maiden watching. Hermoso. Had enough peasant spawn. Thought yourself a match for a Von Everett. A witcher. Away with you. Begone. I've tired of looking at your slack-jawed yaps. Where to, my love? I was to turn you into a lady. Geralt, you must explain I was not at fault. They lunged at me. Well, go on, chase her. In your dreams. There it is. You fucked up. She's gone. Is that how you woo the ladies? You always that charming in life? Y ese cabezazo de último, tranqui. Listen, tongue and fists on a leash from now on. Have your fun, but don't beat the wedding guests. With my hands. Fine. I shall try. Uh-oh. Shani approaches.
Unlikely to be happy, eh? You may. Capaz que porque cagaste a trompada a los hermanos de... All right. Your methods, quite unusual. To woo a woman by beating up her brothers. Creative. Wonder what else you have up your sleeve. Me pregunto si habría alguna forma de no pelear con los hermanos. Algo que no vi. Porque realmente no pude hablar mucho con ellos en realidad. O sea, pude o pelear de una y ponerme farruco desde el principio, o pelear después. My dear girl, what don't I have up my sleeve? I'd gladly demonstrate. Perhaps behind the barn? I think you've demonstrated enough. Let's just enjoy ourselves, all right? You don't have all that much time left. Your wish is my command, milady. I'd never deny a maid so fair-featured. Off we go. ¿Y eso? My kind of tune. Let's do some dancing. In my experience, witches and dancing don't exactly mix. Today they mix like fire and oil, my love. We'll dance the barn down. ¿Sigue tirando los prohibidos? Yo me bajo acá, Yo me bajo acá. ¿Dónde estaba este Geralt que necesitaba? ¡Bueno! ¡Se la sabe! Pero bueno. Dinerito para esos pasitos prohibidos. Muchísimas gracias, padre. What? Musicians, something lovely for the loving couple. At last, music for a loving embrace. Ah, claro, él no lo conoce. Come, Shani. It's time you discovered my romantic side. ¿Una romántica? Me muero. ¿Qué hacen de atrás? Y mira, estoy en el primer puesto de donaciones. Sí, obviamente. Obviamente que lo estás. Cuando sos el único. Muchísimas gracias, padre. Hoy voy a poder comer. Ay, ay. Esa miradita. A chair could dance a jig with you as its partner. Oh, how humble you are. I strive to be, yet should the need arise, I can't strut as proud as any peacock. Perfect combination. Women must love you. Well, not to brag, but... Call it idle curiosity, but how many have you had? Qué pregunta, no me hagas responder eso. Not a scrub hag among them, I should add. Women with true class, all. Though none to match your charms. Para algo quieres saber, Es muy niña Shiny, no me gusta. Know how a true dancer thanks his lovely partner. I'm not sure I do. What are you doing? Have you lost your mind? I have my mind, my heart for you. We must agree. You can say whatever you please, but you shall keep your hands to yourself. Understood?
my peach, I couldn't resist. I'm not upset. Just next time, don't lunge at me like that. I'd had a long fast, so to speak. Hunger overwhelmed me. But yes, next time I shall ask. Shawnee, may I kiss you? You're incorrigible. Could I talk to Geralt for a moment? What for? He'll have nothing of interest to say. The man's a drip. Please? Very well. See how I've reeled her in? Now don't fuck this up. Geralt, I'm curious what it's like when that ghost's inside you. Do you feel anything? Have any control? I feel everything. Don't have any control over what I do or say, though. Why do you ask? Because I wonder what it would have been like to dance with you. Just you. No! 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 Ah, no, 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 no. Ah, no me hagas esto, bro. No me hagas esto. No me hagas esto, loco. Ah. Ah, Dios mío. Así es, me gustan los números redondos. Muchísimas gracias, padre, pero de verdad, no es necesario, de verdad, muchas gracias. Pero no es necesario que anda gastando todo el dinero, ¿eh? Este es un DLC muy romántico. La puta madre. Lo que pasa es que yo estoy con Trish, bro. O sea, se lo iba a permitir en plan, estoy poseído, no controlaba nada, pero no me preguntes a mí, ¿entendés? No lo habría hecho, no me gusta bailar, nunca te habría forzado, me gustaría hacer lo mismo que hizo él. A ver, la verdad sería esta, porque Geralt no baila, las cosas como son. Geralt no baila, pero, a ver, es que me gustó verlo bailar, ¿qué querés que te diga? Me gustaría hacer lo mismo que hizo él, pero bailar, o sea, significa el hecho de me hubiese gustado bailar contigo o me hubiese gustado también besarte. No la cagues, padre. A ver, yo la cagué, no la cagues, padre. ¡Ay, Dios mío! Obviamente no quiero que me digas cuál es la incorrecta, ¿no? Pero es que quiero descifrar bien lo que me gustaría a mí responder realmente. Nunca te habría forzado. Me gustaría hacer lo mismo que hizo él. Nunca te habría forzado. Well, I probably wouldn't have forced myself on you. Forced myself? It was an innocent kiss, naught more. I don't know if I should thank you or if that should make me angry. Don't get me wrong. I've thought about doing just that a few times, but... But what? But I'm not going to talk about it with him here. We can discuss it once he's gone. I'll hold you to that. Whoa, hold there, mate. You said you weren't interested back in the crypt. Now suddenly, after I've beat the cream all night, you swoop in to dip your berry and aim to delight in it without me present? Shut up. What's going on now? Nothing. Never mind. Happened to see the man who announced your song? Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. I was surprised. Who is he? Gaunter Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Then perhaps you should just ask him. Yeah, he didn't show up without a reason. Need to talk to him. Consider that he might have simply been nearby and dropped in on a whim. Promise you this much. He never does anything simply. And certainly not on a whim. I was to make merry, carouse. Yet here I've stood the last 5 minutes, listening to you talk. I'm going back in. Better. Come, Shani. The night beckons us not to jabber it away.
Voy a explicar por qué estoy cargando partida. Esperen un segundo. Estoy cargando partida porque las consecuencias de esa mala decisión fueron demasiado. Onda, mi idea era decir, hey, yo no te hubiese obligado a bailar, ni siquiera era el tema del beso, que yo pensé que estábamos hablando del beso. Digo, del beso, del baile. ¿Por qué no puedo poner pausa? Ahí está. Yo pensé que estábamos hablando del baile, no del beso. Bien, estábamos hablando del beso, ponele, dale, impecable. Pero el hecho es de que me lo hubiese bancado el hecho de decir, cuando dijo en plan de que no sé si tomármelo como una ofensa o como un cumplido. Esa me lo hubiese bancado. Pero el hecho de que Geralt le dijo, me gustaría hablar de eso después, cuando él ya no esté. Yo no quiero que esto se convierta en algo de Shiny y Geralt. Entonces prefiero que literalmente esté con el poseído, o sea, con el fantasma, y que yo no tenga nada que ver. ¿Tiene sentido? Bien. Vamos a darle unas pataditas a estos. Rapidito. Never in my life have I rebelled so fiercely. Step up. Who else wants a shave? Damned cretin creamed me. Embarrassing to take a licking from a boar. And with a maiden watching. ¡Toma! Had enough peasant spawn. Escogiste lo mismo que yo. Es que dos mentes piensan iguales, boludo. Dos grandes mentes piensan iguales, es así. ¿Puedo omitir esto? Ya lo vimos. Usualmente vivo con las consecuencias, pero realmente esto era demasiado, creo. You made this. ¿Cuál había elegido yo esto? Creo que había elegido esto. What don't I have up my sleeve? I'd gladly demonstrate. Perhaps by your wish. My kind of tune. Let's do some dancing. In my experience, witches and dancing don't exactly mix. Today they. A ver, hay que ver el baile de nuevo. Vamos de nuevo, pa. Olvídate, me encanta. No, no me traje. No me traje un cuchillo para abrir esto. ¿Lo voy a poder abrir con una cuchara? A ver. Works. Estoy tan decepcionado que seguirás mis pasos que voy a ponerme a limpiar. Ya regreso, padre. Es que es raro, porque también tiene lógica que hayamos elegido esa, porque ella lo primero que dijo fue, bien, pero no me obligues, no, primero pregúntame, ¿entendés? Tipo, onda, no me explico, o sea, lo que a ella no le gustó es que le robáramos un beso y no buscáramos, digamos, su aprobación. Entonces, creo que era la más lógica de decir, a mí no me gustaría forzarte. Pero está, básicamente busca un hombre asertivo, parece. A chair could dance a jig with you as its partner. Oh, how humble you are. I strive to be.
Yet should the need arise, I can strut as proud as any peacock. Perfect combination. Women must love you. Well, not to brag, but... Call it idle curiosity, but how many have you had? Many. And not a scrub hag among them, I should add. Women with true class, all. Though none to match your charms. Seems the music in the evening draw to a close. Know how a true dancer thanks his lovely partner? I'm not sure I do. What are you doing? Have you lost your mind? I have my mind, my heart for you. We must agree. You can say whatever you please, but you shall keep your hands to yourself. ¿Ves? O sea, con esta reacción, ¿cómo no querés responderle eso? Don't be upset, my peach. I couldn't resist. I'm not upset. Just next time, don't lunge at me like that. I'd had a long fast, so to speak. Hunger overwhelmed me. But yes, next time I shall ask. Shani, may I kiss you? You're incorrigible. Could I talk to Geralt for a moment? What for? He'll have nothing of interest. Please. See how Geralt, I'm curious what it's like when that ghost's inside you. I feel everything. Because I wonder what it would have been like to dance with you. Just you. Teniendo la experiencia que tuvimos, creo que esta sería la correcta, ¿no? Me gustaría hacer lo mismo que hizo él. Probably I'd have done what he did. Still like to. Then why don't you? Well, answer me. Thing is, normal folk don't act like Vladimir von Everett. Because they are churls. Don't be too hard on him. All in all, he's actually rather fun. Ha! See that? I'm fun. And Soy divertido. far up your ass, you can't wear hats. Happened to see the man who announced your song? Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. I was surprised. Who is he? Gaunter O'Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Then perhaps you should just ask him. Yeah, he didn't show up without a reason. Need to talk to him. Consider that he might have simply been nearby and dropped in on a whim. Promise you this much. He never does anything simply, and certainly not on a whim. Bah, I was to make merry, carouse. Yet here I've stood the last 5 minutes, listening to you talk. I'm going back in. Better. Come, Shani. The night beckons us. Me encanta la transformación, o sea, lo posee y empieza a sonreír, o sea. The night is young. Come, let's do something wild. For your eyes will not witness a feat so daring anytime soon. No me jodas, también hay Gwent. Care to sit down to some Gwent with us? Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for insults. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Bring him flowers? I'd have you play. Nunca lo entendí y no logro ganar. ¿Cuál escogiste? La última. What's your wager? O sea, la de me gustaría haberlo hecho. I'm all in. Porque básicamente es una pendeja de mierda. To be such a gambler. You shall see many new sides of me this night. Y yo tampoco entiendo Gwent, ¿eh? No quiero jugar, es más. No sabía que era Gwent. ¿Puedo retirarme? Normally we
play that the losers got to wear the ass ears. I needn't care. I shan't lose. Voy a tener que jugar, sí. Juega. Uy, pierde. Hazme caso. Sí, es que no tengo otra chance. Básicamente me obligaron a jugar. Yo qué sé, pongo esta y esta y esta y esta y esta y esta. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Esa misma, qué sé yo. Dale. Ya está. Cambiar líderes, iniciar la partida. No hay suficientes cartas de unidad. ¿Cuáles son las cartas de unidad? Estas me imagino. No hay suficientes cartas de unidad, pero son todas las cartas que tengo. Todas las cartas. Que literalmente tengo todas las cartas. No sé a qué te referís con cartas de unidad. Las cartas para jugar van a la derecha. ¡Ah! Colección de cartas y cartas del mazo. Ah, las estaba sacando. Ok. Listo. Escarcha heladora. Tu turno. $300 de IQ. Me acabo de hacer daño a mí mismo. Maravillosa jugada. Porque si no es muy fácil, ¿viste? Me acabo de hacer daño a mí mismo, boludo. Tengo ni idea de qué hacer, ¿eh? ¿Por qué él se fue al coso contrario? No tengo ni idea. Ah, mira, ese cura. Hola, salvaje. Pero bueno, Ale, ¿cómo andamos? Espérenme un segundo, que creo que me tocaron la puerta. Enseguida vengo,
No es fácil, ¿eh? No es fácil, la verdad. Pasó, jajaja. Fue a abrir la puerta. Sintieron el ruido de la escopeta. Bro, voy a hacer TikToks currando con tu último directo. Y tu muerte en vivo. Me parece perfecto, padre. O sea, a ver, las cosas como son. El contenido debe hacerse, no importa cómo. No importa cómo, no importa qué. Ah, estaba jugando con el joystick, a ver. No entiendo por qué ahora no le toca a él. ¿Es porque no tiene cartas él? O sea, ¿ya usó todas sus cartas? No, tiene 12. Soltar ronda. Soltar ronda. Usar carta de líder. No, no, no. Ah, tengo que mantener, ok. Has ganado la ronda. Pero vamos. No esperaba menos. No entiendo qué pasó. Hostia, perro, ¿puedo invocar ahí una de nivel 10 así sin más? No entiendo por qué... ¿Cómo? ¿What? Ah, usé demasiadas cartas, creo, ¿eh? Claro, ya no tengo cartas en el mazo. No entiendo nada, la verdad. Claro, y este le baja al mío. Y este también le baja al mío. Tu rival ha ganado la ronda. Claro, es fácil hacerlo cuando yo no tengo cartas. ¿Por qué él puede agarrar cartas del mazo y yo no? ¿Tengo que ir al mazo a agarrarlas? Tremendo, mira todo lo que hizo. ¡Tatán! A ver. Hola. Usar carta de líder. No, no vienen las cartas del mazo. No entiendo por qué no... No vienen las cartas del mazo. Tengo 20 cartas en el mazo. ¿A qué jugás, pa? Es raro entrar y no ver The Witcher. Esto es The Witcher. O sea, esto es una parte muy importante de The Witcher, de hecho, la verdad. Es el... ¿Viste como en Horizon tiene un juego de mesa? Bueno, este es el juego de mesa de The Witcher. Pero no lo entiendo. Y nunca quise entenderlo. No me gusta este juego, la verdad. Pero es que, vamos, gané la primera partida sin saber, sinceramente, qué estaba haciendo. Pero no entiendo por qué no tengo más cartas. Tengo que usarlas todas, quizás. A ver. Para que me vengan más cartas. Turno del rival. Un clipardo de ayer. De ayer. Quiero verlo, Quiero verlo. A ver si ahora... Vos, loco, no me vienen las cartas del mazo. O sea, ¿cómo puedo agarrar las cartas de mi mazo? No sé. Lo único que me queda hacer es usar usar la carta del rey. No entiendo cómo... ¿Cómo agarrar las cartas de mi mazo? Tengo 20 cartas supuestamente. ¿Por qué no vienen? Bueno, uso la carta del rey, qué sé yo. No tengo ni... No entiendo este juego, la verdad, no... Hand over the wager. Everything. Perhaps we could reach an arrangement. Oh, weaseling out of this. Hand over the coin. What do we do now?
Feel good losing somebody else's coin? I meant to win, give you the coin. I've no need for it in the grave. But you lost, so now I've got to pay up. I say, he talking to himself? Roaring drunk already, that's it. We can't fleece a drunk. Have him don the cup and we'll call it even. Just a minute. Bloke needs a lesson. I say he dons the cup and gives us 5% of the coin he has. Hear that? Agreed. 5% is yours, and I shall wear the cap. Never fear. A man must do what a man must do, and Vladimir von Everek's a man among men. Hear that? So sloshed he thinks he's Vladimir von Everek. Rogue's long dead, by my reckoning. Exactly. Those ears. You look, interesting. Time to drink. We are at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Know what that means? No. What? It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it all ends as everyone knows it must. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball. Y ahora tengo las orejas. Terrible. I think you look charming. Quite the lark, this Gwent. Onward to the next diversion. Quiero saber cuánto dinero perdí, No me acuerdo cuánto tenía igual. Cómo me arrepiento de haber gastado dinero en los encantamientos, la verdad. Los encantamientos me desplomaron y eran una mierda al final. A ver qué más se puede hacer acá. Pescar. ¿Para? Seen what he pulled from the water? An old pot. Mayhaps his lass wears pots for shoes, case she can't find a privy. You were supposed to fish out my slipper. I'm at a dance now with one foot bared. 'Tis a wedding. I've got to wear slippers. Oh, look, dearie. I did. Take there. Muck must have sucked it deep in. Well, poke your paws in there. Rut for it. Rubbish game. What's all this then? Me mata Geralt con las orejas, Never heard of it? Never. Us gentry folk have other diversions. What's the object? Maid tosses a shoe in the water. A man's got to dive in and fish it out. Look, mutations don't just turn them barren as a mule, they give them an ass's ears to boot. Must have some other horse part hidden in his trousers. And once I retrieve it? Well, your maid'll be pleased as punch. Or it means you're a gallant beau. And awful handy. Is that all? No prize? Not even a kiss? That depends on the miss in question. Oh! Yes, she will. But she ain't obliged. Oh my. Oh my. Oh, there's more to come. Mira cómo mira. Mira cómo mira la nena. Shani, your slipper. I shall prove I'd dive to any depth for you. Pero se dan cuenta que después es la piba que tiene que tener con el zapato mojado, ¿verdad? O sea, digo, aparte en esa época eran todos los zapatos de cuero. O sea, en plan, es horrible. No se te seca más. No tiene mucho... no sé. Pero de momento, quiero ver el clipardo de Santi. Que ayer fue tremendo directo. Bueno, fueron dos tremendos directos. La verdad que no sé en qué situation está este clip, la verdad. A ver. No. Pero está borrado este clip. Sí. Este clip ya no está disponible. ¿Lo borraste, Santi?
No me deja verlo, O sea, no... ¿What? A lo mejor mandé el link mal. Lo busco. Espera un segundo. Videos. Turú. Acá está. Clips. Tuki. 24 horas. Ok. No aparece. 7 días. Hecho por Santi. Ah, pero capaz que no lo hiciste en mi canal. ¿No? A ver, pará. Ahora sí. Por el... ¡No! A ver desde la perspectiva de Lema. El objetivo está demasiado lejos. Y sí, me tiraste el culo del digo, mundo, boludo. Necesito tu cuerpo. Claro, me tiraste al abismo. ¿Pero qué estás abajo del todo? Mirá. Claro, me tiraste al abismo, al vacío. Vos, mirá, hay unos cadáveres acá adelante. Pero o sea, es una pena porque desde mi perspectiva se ve desde primera instancia cuando el Leo se fue a la chota. Que quedó requemado, por cierto. Perdón, Leo, yo te juro que no lo hago a propósito, pero miren esto. miren esto. Está, la verdad que... Pará. Estaba por acá. Pinta de explotar, Sí. Buen tiro. Miren, este es Leo, Este es Leo. Se va la chota, boludo. Ay, tremendo clipardo, la verdad. Muchas gracias, Santi, la verdad. No pude capturar todo el clip. Sí, no pasa nada. Después se trabajará en los clips y se dejará constancia. Ay, pobre Leo. No sé cómo hago para matarlo en todos los juegos que he jugado. Es impresionante. No falla, My eyes are glued. Esto es demasiado sencillo, ¿no? Porque ni siquiera estaba tan profundo. Just when you think you know all the plowfolk's customs, they surprise you with slippers. So now the shock's faded. Perhaps you could stop talking and fish out my shoe, which I so unfortunately lost in the pond. Just when you think you know all the plowfolk's customs, ya lo tengo. Surprise you with slippers. So now the shock's faded. Perhaps you could ¿No la stop agarré? talking and fish out my shoe, which I so unfortunately lost in the pond. ¿Ya lo agarré? O agarré otro que no era. Creo que agarré el de tal. Ah, no lo agarré. Agarré otro. Zapato perdido. Ah, estoy agarrando el de todos. Digo, yo creo que con 3 zapatos ya está, ¿no?
Alguno tiene que ser. ¿Sí, no? Estaría. Sí, creo que ya está. Damn mucky that pond, sank in up to my armpits. I see no amount of silt could keep you from my shoe. And all the other shoes overtossed in the lake. Always better to do a bit more and even gain naught by it than to do too little and face regret. Oh, that's quite the theory. ¿Qué? In practice. For instance, I can now approach the owner of any of these slippers, and she will lift up her skirt and bend over. To don it, of course. Ah, so generous. And clever. Just figuring that out? I believe I've earned a kiss. Well, find the owners of those shoes. One might agree. Don't be jealous, Shani. That was but a jest. I don't give a piffle about the others. Oh, well. Recognize this, Cinderella. My shoe? Now extend your supple leg and let me slide it in. That is, on. Thank you. Thank you, que eso debe ser horrible. Meterse esa bota de cuero toda mojada, toda incómoda. ¿Tú crees que yo lanzaría mis zapatos de imitación original de las copias chinas de un Nike? ¡Qué mal! Now we must do something else. Something wild. ¿Otra vez esta vieja? Found yourself a perch from which to survey passing beaux? What do you mean? My back aches from pounding the churn, so I'm having a... And they said fire burns hotter in an old stove. If I was your age, you'd be singing a different tune. Have you squealing like a kitty cat? Bueno, antes de proseguir con la última tal, voy a hablar con el señor este. ¿Acá adentro? O debe estar capaz que acá. Él, ¿no? Gingerbread's now but flour, honey, eggs and spices. I beg to differ, madame. You omit the most important ingredient in gingerbread. Time. What sort of balderdash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient? Time. Sí, en realidad es... Time provides that ideal crunch on the outside. Es uno de los ingredientes más importantes en la comida. Moistness within. So how much of this time does it take? That you will not find in any recipe. You must surrender to your senses. Totalmente de acuerdo. So close to time, you touch it. Let you sniff it. Stroke it even. Time. Time is the key. Y por eso no me gusta poner la comida. Greetings, Shani. I must introduce myself. Gaunter Odin. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, I know a lot about everything. Is that so? What do you know about me? That you were ever the worst brother. That you envied Olgierd from your earliest days, and always wished to be just like him. Wait, you can see me? That is, me, Vladimir von Everek? Of course. Why ever wouldn't I? Because
I'm in Geralt's body, the Witcher's, and... Just who would I be if the true nature of things remained hidden from me? Someone like you, meaning no one. I wouldn't want to get blood on my damsel's dress, but insult me once more and... You shan't touch me. I know you'd very much like to act like your brother in this situation, demonstrate how manly you are, but let's be honest, nothing will come of it. You're simply not him, no matter how much you wish you were. Rubbish. I never envied my brother. Of course you did. He was a shining role model. Olgierd ran faster, shot truer, lifted greater weights. Olgierd learned to read first, although you tried your damnedest to beat him. As you grew up, he had his pick of girls, whereas you made do with the leftovers. I apologize, Shani. I'm rather sorry you have to hear this. Stop fooling yourself. Shani isn't here for you. She's here for Geralt. Even after death, you still play the pale imitation. Oh, by the way, Olgierd's a much better dancer. You lying dog. That's my brother. I loved him. The question is, were you as dear to him as he seems to have been to you? He made a hero of me in death. In my last battle, in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it, I fled. I hid in a cellar, yet they found me. Cornered me like a rat. But Olgierd told everyone I flew at all 5. Took them on all at once. Alone. I'm rather curious how you know all this. Olgierd visits my grave. Often. Pours a drink for me. Gets soused himself. And talks of the old times. He cannot see me, but I hear his every word. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? I shan't disturb you any longer. Have a splendid time, for time is short. I'm sorry, It's all right. That was... forget him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night's still young. All lies. Not a word of truth. Don't let it bother you. Olgierd was not just my brother. More importantly, he was my best mate. Let it go. I believe you. Now... I'll leave you for a moment. As a bridesmaid, I need to be by the bride for the cafe. Go on, Shani. I'll manage fine alone. Ladies and gentlemen, this night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Geralt, there's no need. Siento, pero ya me subí al escenario. O sea, a ver. Why, there's every need. Till now, I'd always considered peasant jollities unworthy of a gentleman. For tell me, who among you would rub shoulders with swineherds if born a noble? I delighted in the beauty of buxom farm wenches, of course, and indeed still do. Given more time, I'd prove this to each and every maiden here. Farmhands are a different story. Never took any note of them. Had 1 or 2 groom my mounts. They did this well, but were never worthy of conversation. Nay, not even if you paid me. For one must live by certain principles, am I right? But this day has changed all. Beneath the muck and dung, Esta chica casi se cae. as a man, I understand this, thanks to you. You've still shite all to talk about, but I don't mind anymore. For this, I thank you, and say, you are well loved.
It's almost midnight. Time for the capping. Wait, I'm not done. Oh, yes, you are. All the maids join in the capping. You're a maid too, Shawnee. The midnight chime has struck. The capping times are come. What thoughts in young hearts prance? What dreams make young blood run? Be they nice, be they vice, of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Toast the lovely couple and give them a few weeks, and we'll toast the lovely bed with its pale and puffy cheeks. Don't you mind our song? We don't sing to be unkind. We sing so we can empty yet another stein. Bride's one love eternal, bridegroom best beware, or she'll make you a cocoa in the coming year. What's the groom a thinking? A storm upon his brow must be said. Ah, qué bonito. You'll get that cow. You'll get the cow, lad, the bull, the calf, the hay. So drink and be merry. 'Tis your wedding day. Whoever caught the gallant. Y ahora es cuando Geralt dice, bomba de humo, pum. ¿Y ahora? ¿Qué verga? ¿Por qué? Con sangre. That really necessary? It came rushing back in a torrent. How we caroused at Olgierd's wedding. I couldn't resist. Had to pen a few words. Will you give him the letter? I will. Thanks. You're a good chap, Witcher. Dull as dirt, but good. Porque la sangre es más barata que la tinta. Sí, cuando no es tuya también, es mucho más barata. A lovely custom. Blushing maids, twirling in dance. Their hair swirling freely, their bodices undone. They're bouncing. Will you stop? Did you see it? Shani caught the garland. She'll be next to marry as peasant superstition has it. Maybe. Doesn't matter. It's past midnight. Time for you to go back to the crypt. I can't. I'm not finished here. It's past midnight. You can take off those lovely ears. Only if you want to, of course. Lovely as they are, think I'll put them away for now. Is Vladimir's ghost gone? You see? She asks after me. Misses me already. Talado. I'm here, my ever-loving tulip. That kiss as we danced made my head so light. A team of hellish stallions could not tear me away before I receive one more. Or two more. Or as many as you'll give. You seem to have enjoyed yourself. I'm glad. A kiss. I knew it would end this way. An end that is but a beginning. No, it's just an end. It's after midnight. Your time has come. Ah, we needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so why not continue Te our dejo revels? Lurk, LPM, que Geralt no think tienes about el canje de Lurk You gave your has. word. Shawnee, darling, I'm dead. Can't expect too much from a corpse. Vladimir von Everick, go back whence you came. Please. Stay out of this. Stop! I beg you! Stop! Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. The choice is yours. ¡Hijo de puta! Don't torture him. I promise he'll not die. ¡Qué hijo de puta!
gods. What is this? Ah, vos, dejalo en paz, vos. ¿Qué le has hecho? No era necesario ser tan duro. Gracias, estaba empezando a ser un problema. ¿No has visto que 1 litro de sangre es más barato que un cartucho de tinta para impresora? Pará. Pará. Ese comentario no puede quedar así sin más. ¿Por qué sabés cuánto sale 1 litro de sangre? O sea, realmente, ¿eh? En plan... Es en serio, la sangre es más barata que la tinta. O sea, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No cómo. ¿Por qué tenés esa información? Eso es lo que me preocupa. Te dejo a Luke, la puta madre, que me tenés... Que no tenés el canje de Lurk. Muchísimas gracias, Chuba. Espero que estés bien. No era necesario ser tan duro. Didn't have to make him suffer. Of course I needn't have. But I could. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his cheek any longer. Geralt had finished his task, you see, so... Yes, I know. As soon as he finishes one task, he needs to rush off to the next. Who knows? Perhaps this time will be different. I saw you looking at each other, and it just so happens I also know the history you share. You do? Este es como un diablo, un demonio, algo así, ¿o? Darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? Regardless, what matters is Vladimir von Everett will bother you no more. I'd like to stay longer, but... Don't make excuses, Geralt. I'm not angry. A witcher has to ply his trade, follow his path. As for me, well, perhaps I expected too much of this wedding. Got the wrong impression. Not sure I understand. Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid, after all. Oh. Ah, there it is. The face of a man who's failed to understand a woman. You understand her? Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. True. Your friend will now make a show of being hurt, pick her some flowers, or bring her a drink. She'll get over it in a snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty. ¿Alguien me puede decir de dónde conocemos a Shani? Si es de The Witcher 1 o del 2. You needn't end like Aldona and Jonas. Besotted fools bound by a contract they'll never escape. Seize the night. Seize your chance. Enjoy one another. That's it. Have fun. Me está diciendo que me puedo quedar con ella. Pero siendo Geralt. Ah, loco, pero no quiero estar con ella. O sea, es que estoy con Trish. O sea, eso pasó. No le temo a nada, pero... este hijo de su fruta madre me da pánico. Es que parece... Tiene un aire de diablo, de demonio mal. No creo que a ella le guste beber. Creo que le gustarían más las flores, en realidad. Y esto sigue siendo alcohol, así que tampoco. No puedo conseguir flores. Acá. Imagino. A Rowan. Shani mentioned she used to weave the berries into necklaces. Pretty, I guess. Thing is, porque soy un romántico. Fine, I'll pick some. Becoming quite the romantic. Ah, pero no podés. No podés darle una rama así, hijo de puta. Mejorala, sentala. A la verga, pero este está muerto, ¿eh?
Este está muertísimo. Este F, Este no llega, Dale el regalo a Shiny. Sí, te traje una rama, boludo. Te traje una fucking rama. A lad clutching stems is a lad full of mischief. Never think to offer. Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, Shani. You remembered I liked the Rowan. Remember a lot of things about you. Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... After I caught the garland, I realized something. The years are flying by, yet all I ever do is study, pump stomachs, and reattach limbs. All alone. You got me. For how long? A day? 2? Don't get me wrong. It's nice, but you come and go. Yet I need someone who'll be there every night when I come home. After a day of bandaging wounds and sewing up guts. I need a good glass and a good laugh with someone who'll help me forget it all for a moment. Totalmente true. I get it. And yeah, could never be there for you every day. But I am happy to see you always. And today, I'm all yours. Well, in that case, let's drink to tonight. To tonight. May the moment last. Bien, por lo menos fuimos sinceros y directos. I'm afraid the drinks got into our minstrels. Horribly off-key. Let's go for a walk. Good idea. Bueno, estaban tocando de puta madre, dejate de joder. Si así desafinan, ¿sabes qué? Did you enjoy the wedding? Sí, estuvo muy mala boda, la verdad. Estuvo muy buena. Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Gotta admit, though, thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Men, bailaste y lo diste todo. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo vi, fue hermoso. Something. There was also a kiss. Opa. True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all. His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. That was background. What I remember most, the mood, the feeling. ¿Cuándo fue esto? ¿En el 1 o en el 2? And those I met for the second time in my life. You're right. I was up to my elbows in work, but those were good times. They're nice memories. For me, too. You needn't worry about our finances, sir. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tied to Torrent. But don't tell the old battleaxe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. But you can call me Dar. Oh, qué bonito. I feel honored. Let's drink on it. Seems the families are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case. Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him.
What kind of bow's unfit? So far, every kind. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. Hello. You're a good person. Not a thing wrong with you. Really think so? Really? Bien, es que eso es perfectamente lo que yo le diría. O sea, llamarlo chamullo no, o sea, pero hey, es un muerto. Ah, los valientes hermanos, bien. Stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Salado. Protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. Apa. I wasn't in the mood. Would have resisted, tried to regain control. I think you would have seized the opportunity. I don't need opportunities like that. And changed your style. Let's say I've grown choosy. You say that as if you've already picked. 'Cause I have. Guess who? Gorgeous. Me siento sucia, ¿eh? Been thinking about that kiss. What kiss? Ni siquiera fue tan buen beso, loco. With my lips. Just wondering if it would have felt any different without him there. That I cannot tell you. Only one way to find out. Ok, eso sí es un buen beso. O sea, bueno, ok. Ok. So, how'd it compare? Definitely rather kiss you alone, of my own free will. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? Promised you this night. Aim to keep my word. And I aim to be direct. Even more so than Vladimir. Sounds interesting. Eso significa que va a acabar rápido. Voy a hacer directo, pa, 2 segundos. Mírala. Rats. Pier's taken. Got a feeling it's about to free up. ¿Eso qué significa? O sea, ¿van a agarchar ahí arriba de los cosos de los sacos eso? I'm clairvoyant. Sí, clarividente. Practically full. Be ashamed to let it go to waste. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. En un bote. Qué incómodo, ¿no? En un bote. ¡Sí, señor! You're dead wrong. Look, it's right there, in the middle of the lake.
doing? What one usually does on the moon. Mira la pendeja. Dándole duro al tema. Qué incómodo que debe ser. Te estás clavando la tabla en la espalda. O sea... Hubiera ido al granero, no sé, tiene ya casa la novia. Me van a cerrar el canal, loco. O sea, en Baldur's Gate tengo sexo. En The Witcher tengo sexo. ¿Podés jugar un Call of Duty, Richard? O sea, es una cosa que... Qué porno que está haciendo el canal. Madre de Dios. A ver, de que se está clavando. Se la está clavando, la verdad que sí. Aparte vamos, se está haciendo un poquito duro y ya se te menea todo por el agua, o sea, no sé. Richard, juegas COD y tienes sexo. ¿Te imaginas? Empezamos un Call of Duty y de repente empiezan a garchar y es como que... Pero si no se garcha en ningún COD, ¿cómo hiciste? No lo sé. Dije que quería descargar todo el cartucho y me entendieron mal. Awake already? For a while now. Did you know you've gained 27 new scars since we last saw each other? A la verga, le contó las I do that cicatrices. sometimes. Did we make it to the moon? Forgotten already? No, not the sort of thing you forget. Exactly. Sound like you wish you could. No, I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. Sean, before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. Eso pasa cuando pagas por una hora, pero te sobran 58 minutos. Muy bien. Trememundo todo esto, Trememundo lo de la boda, La verdad. Un locurote. No me gustaría tirar esto. Creo que lo voy a guardar en el alijo. Me gustó las camisas al final. Ah, estás acá viendo, Bichín. Go, go. Me encantó lo que viste, Estás excitadísimo, Ash. Es que posta, vos me puse a pensar y es como que, loco, pará, loco, o sea, tengo sexo en Baldur, tengo sexo acá, es como que, loco. Sí, es que sería graciosísimo que me llegue un mensaje diciéndome: le hemos cerrado el canal por pornográfico. Pobre ahí. Ah, ahí sí. ¿Cómo dice? No sé cómo dice, la verdad. Ahí se abrió. Necesito un cartel para hacerme un TP. Uf, entraré. ¿Puedes saltar? Ahí está. Ahí está un cartel. A ver, estamos acá. Los rack. Vamos un toque
Para... ¿Cuál era? ¿Estaba acá abajo? Sí. Vamos un toque para acá para guardar cosas y vender otras. No sé qué voy a vender, pero necesito vender un montón de cosas porque estoy muy pesado. Estoy demasiado para mi gusto pesado, A ver. Necesito vender cosas para craftear. O no sé, ver si puedo hacer cosas. Porque realmente es que estoy pesado todo el rato. O sea, es como que las guardo en realidad en vez de venderlas, ¿no? Porque capaz que no las necesito para algo. Pero es que de verdad, loco. Es como que ya llega un punto en donde no puedo tener 150 todo el rato. Más con lo que me gusta lootear a mí, que no es poco. O sea, sinceramente. A ver, al hijo. Mira todas esas espadas. Mira todas esas armaduras, qué rico. A ver. Tuki. Guardar esto. ¿Sabes? Es que no tengo casi nada, Pero si vamos para acá, yo creo que acá en varios es donde está la movida, donde está el peso, realmente. Algo tiene que ser de acá. Así que vamos a empezar a guardar los libros, las cartas, menos los objetos de misión, que no sé hasta qué punto las tengo que tener, porque yo ya me terminé el juego base. Así que... Ok. No, ¿por qué me tira para arriba? Empezamos desde acá entonces. ¿Me manda para abajo? No, me manda para arriba de nuevo. La concha de la lora. Ahora. Y recién estoy en 160. ¿Por qué estoy tan pesado, loco? Sigo en 160. Creo que no es esto, No bajo. A ver, ¿qué tienes en las armaduras? No tengo nada en las armaduras. Es más, he preguntado varias veces cómo consigo los objetos mágicos, los objetos encantados que le tengo que poner a las armaduras. y nadie me lo ha dicho. Para que ya termine de mandar los libros y nos fijamos. Es que los libros no te suman peso. Es verdad. Bueno, está, ya de paso, ya los mando, ¿no? Ahí está. A ver. ¡Ay, nunca se la di! Pará. Nunca le di la carta. Era para ella, ¿no? La carta. ¿Dónde está la carta? Estaba acá arriba. ¿Dónde está la carta? Carta de Voldomir a Olgric. Ah, Olgric es. Ah, pensé que era ella, Pará. Inventario. ¿Qué tengo en la armadura? Ahora no tengo nada. ¿Ves? ¿Qué son los objetos de brujo? ¿Alguien me lo puede decir? Objetos de brujo, 0 de 6. Los objetos deben ser mejorados al nivel gran maestro para desbloquear bonificaciones, pero no sé qué son los objetos. A ver que tienes muchos trastos que sí te suman peso y puedes vender. Vos decís de esto. O sea, esto. Pero ¿es tan pesado como para que me pese tanto, loco?
O capaz que es esto, ¿no? Las partes de alquimia. Ya, por ejemplo, esto... No, esto me pesa 0. Esto también. No sé qué es lo que me está pesando tanto. Capaz que esto, por ejemplo, en lo de artesanía. Te juro que no tengo ni idea. Las espadas son troz. ¿Son troz? ¿Eh? O sea, el peto es un objeto. Las espadas son troz. Los trofeos tal vez. Pará. ¿Dónde están los trofeos? Comestibles. Aceites y bombas. ¿Dónde están los trofeos? ¿Cuáles son los trofeos? Otros. ¿En varios? Varios decís vos. Esto. 0,1. 0,1. Ordenar objeto. Peso, por ejemplo. Pum. A ver. Bueno, acá tengo 14,97. 14 con tal. 12. ¿Todo esto es lo que me está pesando tanto? Y los trofeos están con sardinilla. No, ¿ves? Con sardinilla tengo una cabeza sola. Antes sí tenía todas las cabezas conmigo, pero dejé solamente la de... La que me gustaba más, el estado alterado. Ah, ¿vos me querés decir de que tengo... ¿Cómo se llama esto? Con los objetos de brujo. Objetos de brujo son el peto, los guantes, las botas y los pantalones. O sea, serían 4 más las 2 espadas, 6. Pero ¿por qué me dices 0 de 6? Y es más, ¿cómo hago para mejorarlas a nivel gran maestro? Porque simplemente va a estar... O sea, ¿ya no están a nivel gran maestro? ¿En magistral? Porque... ya están subidas a todo lo que podía. Porque ninguno está en gran maestro. ¿Y cómo lo subo? Porque en realidad solamente podía subirlo hasta acá. Las mejoras en gran maestro hasta que llegas a Tosan. Ah, mirá, no sabía. Aún queda un nivel más. Ah, amigo, mirá, no sabía que era el DLC eso ya. Bueno, a ver, vamos a dejar... Porque no, ya ni me acuerdo para qué guardaba tantas cosas de estas. O sea, ¿era para venderlas? ¿O era para... por si necesitaba? Mira, tengo anillos y todo. ¿Esto lo vendo o me sirve guardarlo? Porque ya tengo, en realidad tengo las armaduras. Ah, pero sí. Si las tengo que subir a gran maestro, capaz que necesito de estas cosas, ¿no? Cuesta casi 100k mejorar las armaduras a gran maestro. Pues, tú se las voy a tener que vender, ¿eh? Fuera de joda. ¿Por qué tengo una espada rúnica acá? ¿Qué era esta? Flor de invierno. Ah, la flor del invierno, es verdad. Que me la había dado el... pero murió. Me parece que la vendo, ¿eh? A ver, es un bonito regalo esta espada, ¿eh? Sinceramente. Pero el tipo ya murió y me saca 56 de daño menos, la verdad. Lo siento. No quería faltarle respeto a la familia, pero bueno. El tipo está dead. El tipo está dead. Entonces, nada, voy a vender. Vendo la camada faga. ¡Ah! Tienes demasiadas armaduras que no vas a usar. En realidad, las armaduras que tengo ahí son las armaduras de todas las escuelas llevadas a magistral. Y esas no las voy a usar, pero las quiero tener ahí porque me gustó hacerlas. Las quería tener. Yo la vendí. Sí, vos me lo dijiste, sí. Vamos a vender. Entre los dos estos tienen plata. Y claro, es que estaba pesado todo el rato, boludo. Era como que, loco, no puedo lootear nada. Es que, vamos, ya tengo todo.
A ver, claro, me servía lootear porque me gustaba tener todas las partes, porque en realidad cuando necesitaba algo para mejorar las armaduras, ya lo tenía ahí, no lo tenía que comprar. Pero está. En realidad ya estoy con la armadura que a mí me gusta, o sea, la armadura de oso... Bueno, 14k tiene, hija de puta. Te voy a desvalijar. Pero vamos, de open. Ay, no le puedo vender esto. Este objeto no se puede vender. Ah, se vende en mercader. Uy, ¿qué mercader tiene el suficiente dinero como para venderme, para comprarme eso? Ah, pero no le puedo vender nada a esta hija de puta. La espada seguramente le puedo vender, a ver. Oye, capaz que si le vendo la espada... Mira, me da 172. Capaz que le vendo la espada al maestro de espadas de Novigrado, me da más plata, ¿no? Sacale todo ese oro. Pero no le puedo vender casi nada. Bueno, le puedo vender las runas estas. Bueno, es que las tengo más 5 justo. A ver si tengo alguna chica. Mira, pumbi. Estas que son comuncitas al pedo. Chau. Chau. Chau, 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 chau. Y chau. Después de armaduras tengo alguna... Sí, mira. 2. Chau, chau. 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 Igual me falta una banda para quitarle, pero lo que pasa es que... Claro. No te puedo vender nada, la verdad. Artesanía o alquimia. A ver, y si esto está ordenado por peso. Lo más pesado que tengo son los huesos y no pesa nada. Discord. En Novigrado, en el bar donde conociste a Priscila, compran el cuero y te dan más coronas. Va para ahí. Padre, ¿le puedo pasar un meme? Pero vamos, no tiene ni por qué preguntarlo. No tiene por qué ni preguntarlo. Usted pásemelo. Pásemelón. Adiós. Ya voy a volver por esos 14k, vas a ver. Voy a agarrar espadas por ahí y te las voy a vender todas. Ya que vos sos un mercader. En una te puedo vender algo a vos. Porque allá me dijiste que puedo vender cuero, pero... A vos te puedo vender cosas, pero es que no tenés nada, loco. No tenés nada. Pará, ¿y eso? Ya te voy a terminar comprando. ¿Qué es esto? Ya has leído esto. Ah, está. Ya he leído eso. Cuero de piel de caballo. Piel de oso, piel de lobo, piel de tal, piel de tal, piel de... Bueno, qué pieles que tengo, ¿no? Vendo la ceniza. Orden del desafío. Oren del desafío. Objeto necesario para cumplir una misión. ¿Pero qué misión? Si o sea, los objetos de misión no se tendrían que poner acá. También es un objeto para cumplir una misión. Baratija mágica de Jennifer. Capaz que estas misiones ya las hice, ¿no? Algunas quedan bug. Bucket. En plan... No es un objeto de misión, ya no está acá. O sea, chao. Llave incrustada. Objeto para cumplir una misión. Chao. A ver, esta máscara ya la usé, pero por uno. ¿Vos sabés lo que es esta máscara, hijo de perra? Deberías darme mucho más. Estatuilla de serpiente. Objeto para necesario para cumplir una misión. No me acuerdo de una misión que haya necesitado una estatuilla de serpiente. ¿Qué misión es esta? Una estatuilla de serpiente. Talismán. Rosa del recuerdo. Da igual, realmente no se venden por nada, ¿eh? O sea, no me alteran realmente.
Una insignia para afuera. Esto lo puedo abrir y tiene cosas adentro. Te vendo droga, que no la necesito. Esto, hijo de perra. Vidrio. Ah, no, pensé que era un... En esquelega. La que tenías que poner algo en la mano a una estatua. Ah, ¿esa era la de serpiente? Ah, mira, chau. Entonces, porque no era eso. Anillo 29, dale. Dale. Colmillos de jabalí. Se puede vender. Fósil valioso. Fósil valioso. 2 de corona. Chao, chao. Voy a dejar las pieles y cenizas. Y todo esto lo vendo en novigrado, que por las pieles supuestamente me dan más dinero. Bye. ¿Todavía sigo pesado o no? Bien. Ya novigrado. A ver. Me dijiste en el bar en donde conocí a Priscila. A Priscila. Vos, por cierto, ¿cómo está Priscila? Está mejor, la habíamos dejado de chapija. ¿En qué bar conocí a Priscila? Priscila la conocí. Ah, ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero, ¿dónde lo veo? Está cerca del herrero. ¿Está cerca del herrero? Sí, ¿no? ¿Será esto? No, este lugar no es. ¿Cómo puedo ver los bares? ¿Será este? Posadera. Uy. Que aparte igual tengo que... Cerca del banco, está, es esa entonces. Para que encima ya pasamos por el banco y cambiamos las monedas. Que hace pila que no voy. A ver. Los bares son una jarra de cerveza. Gracias, pa. Me gustaría cambiar dinero. Come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. Bueno. Not bad. Y el bar estaba por acá, ¿verdad? Lo cambio directamente por ¿con él? Mercader. Bienvenido. Creo que nunca hablé con él. ¿Puede ser? Ah, no, sí hablé con él. Espero que tengas dinero. Uff. Bebé, estás re pobre. Creo que ya vendiéndote todo esto. Si es que ya no me podés pagar todo. ¿Qué más te puedo vender? ¿Cómo abro las conchas? Es buena pregunta, la verdad. Alquimia. Si lo supiera no estaría acá quizás. Componentes de artesanía. ¿Era acá? No, nada que ver. ¿Cómo era para que se abrieran las conchas? Y saliera... La movida esta. Había una forma, ¿no? O desmontar. Ah, ahí va, era desmontando. ¿Y cómo lo desmonto? Con un herrero. Si lo digo me banea Twitch, padre. No te puedo contar eso, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cuánto peso nos sacamos? Es que no tanto, loco, es chico pesado. Voy a tener que vender igual en otro mercader, pero que me den poco, Por lo menos me quedo así hasta que ese tipo tenga plata. A ver cuánto me puede dar, por ejemplo, este, yo que sé. Bueno, ¿qué tienes? ¿Cuánto dinero tiene este? Ah, pero este vende libros. Que no me acepta los cueros. Ah, me los acepta. Ojo, no está mal.
Con una semana es suficiente. Estoy viendo la empuñadura esta. Pero no está mal el precio, ¿no? O el otro me daba más. A ver, por ejemplo, recordemos. Por las 10 de conejo me da 110 de coronas. Me puede mostrar el precio, igual aunque no tenga plata el otro, ¿no? A ver. A ver, córranse. Me parecía que estaba bien el precio. Oliwi. Muéstrame lo que tienes. What have you got there? A ver. Ahí está. Ah, no me muestra. Porque no tiene dinero. Qué pena. Está bien. Está bien de precio. Todo se lo vende al otro. Claro. A ver, igual. Estando ligero voy a seguir jugando el juego. Voy a seguir agarrando cosas. Así que el dinero jamás me preocupó en este juego. Me mataron al mercader. Ahora sí es un problema esto, Ahora sí es un problema. ¿Dónde está el mercader? ¿Me lo asesinaron? Bueno, acá hay otro. Welcome. What have you got there? A ver. ¿Te maneja el mismo precio? ¡Buah! ¡Madre de Dios! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia de un mercader a otro, boludo? ¿Qué lo parió? Ni la mitad. ¿Dónde está ese mercader? ¿Hola? ¿Qué fue al baño? ¡Hijo de puta! Que me devuelvan el mercader. Es el mercader, la verdad que... Ah, ¡bueno! ¿No te me vuelvas a desaparecer así, hijo de puta? Estábamos todos re preocupados por vos. What have you got there? ¿Qué pasó? Nos desconocimos. Te me escapás por un segundo y me bajás el precio. Pero sos un hijo de puta. Menos códigos que... Boludo. Es una ofensa. ¿Cómo me vas a bajar el precio así? Es un montón, pero me parece un montonazo. A lavarte el culo. ¿Por qué no le vendiste a la primera? La verdad que... estos tratos, la verdad que no me los esperaba. No te voy a mentir. Acá si dudás, te quedás sin el pan y sin la torta, Si dudás un toque, la terminás comiendo. No me acuerdo en dónde estaba el tipo de las espadas, la verdad. Y no me acuerdo tampoco dónde está el mapa, por cierto, la verdad. A ver, está en la concha del mono. Pero qué tratos, loco. El tipo se va al baño y me baja el precio. Qué hijo de pinche madre, la verdad. La verdad que se puso farruco. Nos desconocimos de uña. Qué lástima no poder probar el Starfield hoy, la verdad. Para los que no estuvieron al principio del stream, la idea hoy era hacer un primeras impresiones del Starfield. Porque hoy, 5 de septiembre, sale oficialmente a la venta de todos. Y para la gente que lo estuvo viendo en directo en otros canales, sí. En otros canales se podía, o sea, si gastabas, si te lo comprabas, creo que tenías que pagar $100 para comprar la versión premium deluxe de las estrellas. Y te dejaban jugarlo antes. Yo claramente esperé a que saliera porque lo tengo en Game Pass. A ver si le puedo vender a ella. No está mal el dinero, la verdad. ¿Y por cuánto me compras esto? Dios. Adiós. Yo que te salvé la vida 2 veces, conchuda.
2 veces te salvé la vida. Pero bueno, ni bien el día es el correcto, o sea, el día es el correcto, el juego va a salir hoy, pero no salió en la hora correcta, vamos a decir. Todavía en la mañana, que es donde justamente yo puedo jugar y puedo hacer directo, no está disponible para jugar. Sí está disponible para instalar el juego, pero... Oh, mira, acá hay un marcador, a ver. Open up. Tuk, tuk, tuk. Pero no está para jugar todavía. Va a estar recién para jugar como a las 8 de la noche. Este nunca tiene plata, la verdad. Cuidarse la chota, que un mercader se le va a comprar por pocas coronas. No, o sea, no. Si no me dan algo. Boh, este está pobre malo. Este ni a palo me va a poner. A ver. ¡Pua! Menos encima, nos vemos. No. Espero tranquilamente a que el bar se recupere. Y vuelvo, la verdad, porque madre de Dios, están en la lonísima estos. Están limado. Let's go. Lo importante es que ya no estoy tan pesado, así que pues bueno. Vamos a ver a nuestro amigo. A nuestro amigo Espadil. Oliwi. Greetings, Ibier. A ver qué tienes. Ah, ¿ya vendí la espada? Soy un pajero. Ah, claro, se la vendí a la otra, porque tenía un montón de guita. ¿Y vos me comprás algo de esto? No me compras nada, loco. No me compras nada de cuero, ¿eh? Pero contigo puedo desmontar. Desmontar, te desmonto esto. Ya, las perlas. Tuki. Claro. Para. 33 perlas. O sea, tengo ahí 3300 coronas. Qué rica, ¿no? Ahora, no me las comprás. O sea, me decís que me vale eso, pero no me las comprás las perlas. ¿Por qué? Porque sos un puto zángano de mierda. ¿Cómo no me vas a comprar las... Pará, no las tengo acá. ¿Dónde las tengo? ¿Las tengo acá? Yo tengo las perlas. No sé dónde están las perlas, A ver. ¿Están acá? No. Acá tampoco. De verga, tengo las perlas, boludo. Comestibles claramente no están, así que tendría que estar por acá en varios. No. Entonces sí o sí tienen que estar acá. ¿Están acá? ¿En alquimia? Te juro que no las veo. Es que estoy chicato, ¿eh? A ver. La perla negra está acá. Que por cierto, buen precio me las vende. Me las compra. ¿En dónde están las...? ¡Ah! Acá están. Va, boludo. No veo una verga. O sea... Bueno, no son 3300, pero... Son 2930 y tal. Ojo, Tuki. ¿No te las voy a vender? ¿Y esta? Tuki. Mira, y así sin más tengo 22.000 y tal. Riquísimo. Aparte las perlas creo que no se usaba para mucho, sinceramente. Pero no recuerdo haber usado perlas para hacer las herramientas, las armaduras y eso. No te voy a vender nada más. Sí, ya quisieras que te vendiera estas movidas y tal, pero no, ni a palo. Ni a palo, porque con esto puedo hacer todavía las granadas que me faltan. ¿Me faltan granadas? No me acuerdo si me faltan granadas realmente por hacer. ¿Me faltan granadas o las hice todas para el endgame? Ah, no, mirá. Me faltan aceites. Me faltan subir las granadas estas.
¿Pociones? Faltan todavía. Bueno, poco a poco. Ya me vendrán cositas. Gente, me tengo que retirar. Sé que usualmente termino a la 1:30. Y sé que usualmente digo que termino a 1:30, pero me voy a las 2 de la tarde. Pero tengo el auto parado porque tengo que esperar a que me agenden para hacer el service número 2. Y no le puedo sumar más kilómetros hasta eso. Así que me tengo que ir en bondi hoy. Ergo, me tengo que ir con tiempo porque en el bondi, o sea, hace pila de tiempo no ando en bondi y ya no me sé los horarios. No me sé qué bondi a qué hora tengo que agarrarlo. Así que, ¿qué les parece si hablamos con Durrick, este pibe? Y terminamos ya la misión de lo que fue toda la misión del hermano, ¿verdad? A ver qué onda. Nunca volví a hablar con la hija del varón. Pensé que iba a volver, tipo, iba a aparecer por acá. Me hubiese gustado hablar con ella. Opa, un bar. ¿Y este a cuánto me...? Correte, estúpido. A ver. ¿A cuánto me comprar las pieles? Voy a tener siempre de referencia las de conejo. Wow. Nos vemos. Hasta que las conejos no lleguen a 100, ni lo intento. What are they doing? Wait. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches is sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. Bonito sable, la verdad que sí. First time I've seen a saber like that. What's its origin? A fear. It was a gift. Any soft-armed craven can hang a blade from his belt, prance about feigning danger, but my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel, in shavers eager to face Olgierd von Everett, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh? And I think you've never seen a better weapon. Está muy bien, la verdad. Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. This professional curiosity, or nosiness as common as the clown? Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. Remains to be seen. So for now, admit it. A mage helped you, right? Give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes around here. Recién me acabo de dar cuenta de que sigo sin barba y no me gusta. Lo primero que voy a hacer cuando vuelva a aprender con Geralt es ponerme la barba en un barbero. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? Aren't you a nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a Dauphin on a voyage through lands unknown, to learn of their cultures and customs. He fell for a lass. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was now compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ophiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Became a frog.
Chosen some interesting specimens. Interesting? How so? Common carousers and roughnecks. Every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages. Others I gathered on the road. And a few found me themselves. They're company for drink and sport at least. And ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. Me encanta que se pueda jugar al Gwent. Vladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Vladimir's hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Borsodi's house next. Best of luck. Enjoy. Muy bien. Pensé que iba a decir algo sobre la carta del hermano, en plan... Ahí hay una historia para contar. Y sí lo hay, pero bueno. No puedo hacer nada. Bien. Hermosa la misión. Ya dejamos con Ares de Sésamo. No tenemos ninguna misión secundaria que proseguir. En algún momento me gustaría ver si podemos hacer esta. Pero bueno, eso realmente lo voy a dejar para el final de todo, sinceramente. Después obviamente saltaremos a la de Blood and Wine. Pero primero seguiremos con esta para ver qué pasa. Gente, como dije, me voy. Igual no lo dejé tan lejos, o sea, son 1:15. Así que vamos a guardar la partida. Tremendo fue lo de la misión de partida guardada. Tremendo fue lo de la misión de la boda. No me lo esperaba para nada. Sinceramente, bueno, siento que me estoy perdiendo totalmente. O sea, me imagino que si conocís a Shiny desde el 1 o del 2, porque obviamente se conocen desde juegos anteriores, porque yo nunca la vi en el videogame. Me imagino que, no sé, encontrarla y tener una misión con ella y todo en este DLC será como que súper chocante. Pero bueno, yo lamentablemente me estoy perdiendo de esa situation, ¿verdad? Igual, también tengo algo que decir. Y es más, tengo que ver las primeras impresiones del videojuego para saber qué onda. El malo, muy entre comillas, este tipo que da los deseos, ¿no? de este DLC, dijo algo muy curioso, que es: primero te ayudé a encontrar a Jennifer y después te ayudé a liberarte del barco. En plan, nosotros ya lo conocíamos este tipo, pero sinceramente no me acuerdo. ¿Será el tipo que nos dio la primera pista en el primer bar? En la primera, bueno, sí, en el primer bar que encontramos en Belén, cuando aparecemos en el videojuego, y no me acuerdo para nada. No lo sé, me gustaría verlo porque sinceramente no es como que dije, mira quién es. Como que, boludo, pasaron 100 horas después de eso. Imagínate que no sé, no me prestó mucho, ¿no? No me dejó mucho, muy marcado este pelado. Pero de repente, nada, es como que es re importante el personaje, no lo sé. Si es así, si de repente agarraron un personaje totalmente común y de repente lo hicieron como que es re importante, les aplaudo totalmente porque es una locura. Pero yo sinceramente no, bueno, es que no me acuerdo. Me vienen a pechar de repente todo. Estaban patrullando y me pecharon de repente. Bueno, gente, me gustaría decir que mañana vamos a probar Starfield, porque la idea era hacer un directo de primeras impresiones hoy, para así ya después seguir con lo normal. Pero mañana y pasado son el libre de Leoncio, así que obviamente si está disponible en la mañana, jugaríamos a Baldur's Gate, que es una serie que estamos siguiendo terriblemente, porque la verdad que es una locura. De no
de no poder, de no poder seguir con Baldur's por algún motivo. Sí haríamos en primeras impresiones de Starfield porque salió hoy y quiero realmente, o sea, ver ese juego. O sea, todo el mundo ya me la rebajó porque todo el mundo dijo, no es tanto tal, y me comió la cabeza. Obviamente, yo siempre digo, una cosa es la crítica general y otra cosa es probar un videojuego con tus propias manos. El juego, quieras o no, era uno de los grandes de este año y prometía GOTY, así que vamos a ver. Digo, ya probamos Baldur's Gate, que es literalmente mi GOTY de este año. El juego de Nintendo, el Zelda Breath of the Wild, bueno, el 2, pero es un poco más Zelda Breath of the Wild. No lo podemos probar porque yo no tengo Nintendo y tendría que piratearlo. No se me antoja hacerlo ahora, sinceramente. ¿Y cuál es el otro GOTY que está peleando por el GOTY de tal? Era el Breath of the Wild, Starfield, Baldur's. ¿Y cuál más? Bueno, algunos dicen Blasphemous 2, pero yo sinceramente no juego al 1. No es mi estilo de juego tampoco. No me acuerdo. O sea, es que hay muchos. Han salido juegazos este año, sinceramente. Hay muchísimos. Bueno, yo tengo la posibilidad de jugar a Starfield porque tengo el Game Pass. O sea, casi nunca lo uso. Así que vamos a usarlo claramente. Lo tengo instalado el videojuego. Así que si mañana no sale Baldur's, hacemos primeras impresiones de Starfield. Si resulta que no me gusta, cambiamos directamente a The Witcher. Y obviamente el siguiente día vamos a jugar a The Witcher o a Baldur's si Leoncio está disponible. Viernes hacemos... Esto es miércoles, jueves, sí. Viernes hacemos full The Witcher, ¿está? El sábado, teóricamente, volvería el podcast. Aunque sinceramente, acá entre nos, acá viéndonos los ojos, no tengo ganas de seguir con el podcast. O sea, para mí no lo vale. Le estoy dando un try tipo hasta la primera temporada. Para mí la temporada son 10 episodios. Creo que vamos 4 o 5. Y sinceramente es que ya me la rebajó este podcast. Pero bueno, veremos si terminamos la temporada y decidimos dejarla por esa. Para mí fue una idea mal implementada desde el principio. Pero bueno, tengo mis razones. Aparte creo que se me nota, si me conocen y escuchan el podcast o lo ven, saben que como que no estoy en mi hogar, como vamos a decir, ¿no? No estoy cómodo. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, el sábado podcast. Y si no, pues bueno, jugamos a otra cosa y ya está. O sea, jugamos a The Witcher. Si están los pibes, pero no creo que estén el sábado. Pero si no, Baldur's. Pero si no, The Witcher. Lo dejamos en conseguir la casa para que esté la pandilla de ¿cómo se llama esto? Del señor no me acuerdo el nombre, la verdad. El Ulrich, es un nombre muy extraño. Pero bueno, hay que conseguir una casa. Esta misión, la verdad que siempre este juego siempre me encuentra la forma para sorprenderme. Porque vos decís, encontrar una casa, qué misión más, no sé, más monótona, ¿no? Pero loco, no sé. Fuimos a hablar con un muerto y terminamos bailando. Terminamos viendo a Geralt tirando unos prohibidos en una boda. Así que este juego, yo voy así, yo voy con los ojos cerrados, preparado totalmente para que el juego me sorprenda, porque me ha demostrado de que puedo confiar perfectamente. Así que nada, eso, básicamente ya les conté el planning semanal. Espero que así lo disfruten. Obviamente recuerden que pueden seguir todo esto y lo que ya pasó, si se perdieron algo, en mi canal de YouTube, que subo ahí todo el contenido a posteriori. También está TikTok, que van a ver todos los clips que ustedes hacen en el canal, y algunos que también hago yo, ahí un poquito editados, un poquito vertical. Y nada más, me voy, que me tengo que bañar y eso, que tengo que ir en Bondi hoy. Lo digo de forma no irónica, es que hace un montón de tiempo que no ando en Bondi. Y tal, me tengo que ir un poquito antes para acostumbrarme a los horarios. Gente, nos vemos en la próxima, que obviamente va a ser mañana, con lo que sea que pinte hacer. Adiós. Que pasen bien. Ay, muchas gracias a todos por estar acá en la mañana, que pasó un montón de gente. Hicieron un montón de clipardos. Gracias. Nos vemos.